El 12 de diciembre, la Basílica de Guadalupe resplandecía como un mar de luz y devoción. Miles de peregrinos avanzaban entre cánticos y plegarias, algunos de rodillas, otros cargando imágenes de la morenita del Tepeyac. El aire se llenaba con el aroma de las flores y el fervor de quienes buscaban consuelo, agradecimiento o un milagro bajo el manto protector de la Virgen. Entre aquella multitud, Sofía Elena Ramírez Vargas, una mujer de 38 años con rasgos indígenas y mirada cansada, avanzaba con determinación, sosteniendo la pequeña mano de su hijo Mateo. Sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y angustia mientras contemplaba la imponente estructura de la basílica. «Virgencita, aquí te lo traigo como te lo prometí. Ayúdanos, por favor», susurraba con voz entrecortada. Mateo Isaías, de apenas 7 años, caminaba con dificultad. Su rostro pálido y su respiración agitada evidenciaban la enfermedad que lo consumía día tras día. A pesar de su condición, sus ojos brillaban con inocencia mientras observaba maravillado las luces y colores que adornaban el recinto sagrado. «Mamá, ¿la Virgencita nos está viendo?», preguntó con voz débil pero llena de esperanza. Sofía se arrodilló frente a su hijo, acomodando el suéter gastado que lo protegía del frío decembrino. «Claro que sí, mi amor. La morenita siempre nos ve y nos cuida», respondió mientras contenía las lágrimas. Había gastado sus últimos ahorros para traer a Mateo desde su pequeño pueblo, convencida de que solo un milagro podría salvar a su hijo de aquella enfermedad que los médicos locales no lograban controlar. Lo que Sofía no notaba era la presencia de un hombre de unos 65 años, vestido con sencillez pero con una dignidad natural, que observaba la escena desde unos metros de distancia. Don Ernesto Linares, como lo conocían quienes trabajaban para él, mantenía una expresión indescifrable, mientras sus ojos seguían a la madre y al niño. Nadie hubiera imaginado que bajo aquella apariencia común se ocultaba uno de los filántropos más acaudalados del país, quien cada 12 de diciembre acudía a la basílica no solo por devoción, sino en cumplimiento de una promesa personal que guardaba en lo más profundo de su corazón. ¿Qué destino había reunido a estas almas en el día más sagrado para los devotos guadalupanos? La respuesta comenzaría a revelarse cuando la noche cayera sobre el Tepeyac y la fe de Sofía enfrentara su prueba más difícil. La tarde avanzaba y con ella, la condición de Mateo empeoraba visiblemente. En medio de la multitud, el pequeño comenzó a respirar con mayor dificultad, su pecho subiendo y bajando en un esfuerzo desesperado por capturar aire. «Mamá, me duele», susurró, llevándose una mano temblorosa al pecho. El rostro de Sofía se transformó en una máscara de terror cuando vio a su hijo palidecer aún más. «¡Ayuda! Mi hijo necesita ayuda», gritó Sofía, pero su voz se perdió entre cánticos y oraciones. La multitud seguía su curso, algunos miraban con compasión, otros simplemente continuaban su camino. La desesperación se apoderó de ella mientras sostenía a Mateo, que ahora ardía en fiebre. «Tranquilo, mi amor, todo estará bien», le decía, aunque sus propias palabras sonaban huecas ante la gravedad de la situación. Con Mateo en brazos, Sofía intentó abrirse paso hacia algún puesto de socorro, pero el mar de peregrinos parecía impenetrable. Sus lágrimas comenzaron a correr libremente mientras sentía que las fuerzas la abandonaban. «Virgencita, no me lo quites, por favor, no me lo quites», repetía como un mantra desesperado. Fue entonces cuando un hombre de sonrisa fácil pero mirada esquiva se acercó a ella. «Señora, yo conozco un médico cerca de aquí, puedo llevarlos, pero necesitaré algo para los gastos», dijo Ricardo, el Chueco Montes, evaluando rápidamente la vulnerabilidad de Sofía. En su desesperación, ella no dudó en entregarle los pocos pesos que guardaba para emergencias, siguiéndolo entre la multitud mientras cargaba a Mateo. Tras guiarla por callejones cada vez más solitarios, Ricardo se detuvo abruptamente. «El doctor está en aquella esquina», señaló hacia un callejón oscuro. «Vaya usted, yo vigilaré desde aquí». Cuando Sofía avanzó unos pasos, comprendió la cruel verdad. No había ningún médico, y al voltear, Ricardo había desaparecido con su dinero, dejándola perdida, sin recursos y con un niño cada vez más enfermo. El sol comenzaba a ocultarse y el frío se intensificaba. Sofía, desorientada y aterrada, logró regresar a las inmediaciones de la basílica. Se dejó caer en una esquina, sosteniendo a Mateo contra su pecho. «¿Por qué, Virgencita? ¿Por qué nos abandonas cuando más te necesitamos?», sollozó,
sintiendo que su fe, hasta entonces inquebrantable, comenzaba a tambalearse. Don Ernesto, que había seguido discretamente a Sofía y había presenciado la estafa desde lejos, observaba ahora la escena con el corazón encogido. Había visto situaciones similares durante años, pero algo en la devoción de esta madre y la inocencia del pequeño le recordaba dolorosamente a su propio pasado. La noche comenzaba a caer sobre la explanada de la basílica. Sofía, agotada y sin esperanza, acunaba a Mateo mientras le cantaba suavemente una canción de cuna. El niño temblaba por la fiebre. Sus labios secos murmuraban palabras incoherentes. «Resiste, mi niño. Por favor, resiste», suplicaba ella, besando su frente ardiente. En su desesperación, Sofía elevó una última plegaria. «Virgencita de Guadalupe, si estás escuchando, si alguna vez has escuchado mis oraciones, te lo suplico, salva a mi hijo. No tengo nada que ofrecerte más que mi fe, pero es tuya por completo. No me lo quites. Es todo lo que tengo en este mundo». Sus palabras se perdieron en la noche mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Sofía había perdido la noción del tiempo cuando una voz amable la sobresaltó. «Señora, disculpe». Frente a ella se encontraba un joven con uniforme de la Cruz Roja. «Me han enviado a buscarla. Tenemos un puesto médico instalado para los peregrinos y nos informaron sobre su hijo enfermo». «¿Quién? ¿Quién les dijo?», preguntó Sofía, confundida y desconfiada después de lo ocurrido. «Un peregrino se acercó preocupado por ustedes», respondió el joven sin dar más detalles. «Por favor, permítame ayudarla. Su hijo necesita atención urgente». Sofía dudó por un instante, pero la condición de Mateo no le dejaba alternativa. Con ayuda del paramédico, se dirigieron a una carpa médica instalada en un área menos concurrida cerca de la basílica. Al llegar, Sofía quedó sorprendida por la eficiencia con que recibieron a Mateo. Un médico de mediana edad lo atendió inmediatamente, administrándole medicamentos para la fiebre y conectándolo a oxígeno. «Su hijo tiene una neumonía severa, señora», explicó el doctor después de examinarlo. «Afortunadamente llegó a tiempo. Necesitará antibióticos y cuidados, pero responde bien al tratamiento inicial». Mientras Mateo recibía atención, una voluntaria se acercó a Sofía con un té caliente y un sándwich. «Debe alimentarse para cuidar de su pequeño», le dijo con amabilidad. También le entregó una bolsa con mantas limpias, algunos alimentos no perecederos y, para su asombro, un sobre con suficiente dinero para cubrir medicamentos y transporte. «No puedo aceptar esto», balbuceó Sofía, abrumada. «¿Quién?». «Es un donativo anónimo», respondió la voluntaria con una sonrisa. «Cada año recibimos fondos de benefactores que desean ayudar a peregrinos en situación vulnerable. Usted y su hijo fueron seleccionados para recibir esta ayuda». Sofía cayó de rodillas, llorando de alivio y gratitud. «Es un milagro de la Virgencita», exclamó entre sollozos. «Ella escuchó mis oraciones. La morenita no nos abandonó». Desde una discreta distancia, don Ernesto observaba la escena. Su rostro, normalmente impasible, reflejaba una mezcla de satisfacción y melancolía. Un hombre de traje se acercó a él, hablándole en voz baja. «Todo está arreglado, don Ernesto. El niño recibirá el tratamiento completo y hemos reservado habitación en la posada cercana para que descansen». «Gracias, Miguel», respondió don Ernesto sin apartar la mirada de Sofía y Mateo. «Asegúrate de que no les falte nada, pero mantén mi nombre fuera de esto. Para ella debe seguir siendo un milagro de la Virgen». Mientras tanto, Sofía sostenía la mano de Mateo, quien respiraba ahora con mayor facilidad. «¿Ves, mi amor? La Virgencita nos ha enviado ángeles», le decía, acariciando su cabello. «Ella nunca nos abandona, aunque a veces tardemos en ver su mano». El pequeño sonrió débilmente. «Te dije que nos estaba viendo, mamá», susurró antes de cerrar los ojos para descansar. Lo que Sofía no podía imaginar era que aquel milagro tenía nombre y apellido. Don Ernesto Linares, el discreto peregrino que había observado su sufrimiento, era en realidad un reconocido cardiólogo pediátrico retirado y filántropo, cuya fortuna solo era comparable con el dolor que guardaba en su corazón, la pérdida de su único hijo, fallecido años atrás por una condición similar a la de Mateo, en un día 12 de diciembre. Cada año, don Ernesto regresaba a la basílica no solo para honrar la memoria de su hijo, sino para cumplir una promesa hecha a la Virgen: ser instrumento de esperanza para familias que, como la suya una vez, enfrentaban la posibilidad de perder lo más valioso en sus vidas: Miguel.
dijo don Ernesto a su asistente mientras se alejaban. Mañana me gustaría hablar personalmente con ella. Hay algo en su fe que me conmueve profundamente. Como usted diga, don Ernesto, respondió Miguel. ¿Mantendremos el anonimato? Don Ernesto guardó silencio por un momento, contemplando la imponente imagen de la Virgen de Guadalupe que dominaba la basílica. Por ahora sí, dejemos que disfrute de su milagro. ¿Qué sucedería cuando Sofía descubriera que detrás de su milagro se encontraba un hombre de carne y hueso? ¿Disminuiría su fe o comprendería que los designios divinos a menudo se manifiestan a través de manos humanas? La mañana del 13 de diciembre amaneció clara y fresca. Mateo despertó notablemente mejor, con la fiebre controlada y una respiración más regular. Sofía, que había pasado la noche en una silla junto a la cama de su hijo, lo observaba con ojos llenos de gratitud. «Buenos días, mi cielo», susurró cuando vio que el niño abría los ojos. «¿Cómo te sientes hoy?» «Mejor, mamá», respondió Mateo con una pequeña sonrisa. «Soñé con la Virgencita. Me dijo que todo estaría bien». Sofía besó la frente de su hijo, ahora fresca y sin rastro de fiebre. «La morenita siempre cumple sus promesas», dijo, y luego añadió: «Descansa un poco más mientras voy a la basílica a agradecerle». Después de asegurarse que Mateo estaba cómodo y bajo el cuidado atento del personal médico, Sofía se dirigió a la basílica. El recinto estaba menos concurrido que el día anterior, pero igualmente impregnado de devoción. Se arrodilló frente a la imagen de la Virgen, con lágrimas de gratitud rodando por sus mejillas. «Gracias, madrecita, por no abandonarnos», rezó fervientemente. «No sé quiénes fueron tus ángeles, pero sé que tú los enviaste». Al salir de la basílica, Sofía se encontró con don Ernesto, quien parecía estar contemplando la arquitectura del lugar. Vestía de manera sencilla, como cualquier otro peregrino, pero había algo en su porte que transmitía serenidad y sabiduría. «Buenos días», saludó él con una sonrisa amable. «Parece que hoy su corazón está más ligero que ayer». Sofía lo miró sorprendida, reconociéndolo vagamente como uno de los tantos rostros que había visto el día anterior. «Sí, gracias a Dios y a la Virgencita», respondió. «Mi hijo está mejor. Fue un verdadero milagro». «Me alegra escuchar eso», dijo don Ernesto. «La fe puede mover montañas, ¿no es así?» Algo en la calidez de su voz invitó a Sofía a compartir su historia. Le contó sobre la enfermedad de Mateo, su viaje desde el pueblo, el engaño que sufrieron y cómo, cuando todo parecía perdido, llegó la ayuda inesperada. «Estoy segura de que fue la Virgen quien envió a esas personas», concluyó Sofía, justo cuando había perdido toda esperanza. Don Ernesto la escuchaba atentamente, con una expresión indescifrable en sus ojos. «A veces», dijo después de un momento, «la Virgen actúa a través de las manos de quienes están dispuestos a ser sus instrumentos». «¿Usted cree?», preguntó Sofía. «Lo he visto muchas veces», respondió él. «Hace años perdí a mi hijo, un 12 de diciembre. Ninguna cantidad de dinero o conocimiento médico pudo salvarlo. Desde entonces, vengo cada año a la basílica, no solo para recordarlo, sino para entender que el verdadero milagro está en cómo nos conectamos unos con otros en momentos de necesidad». Sofía sintió una inmediata empatía por este hombre que, como ella, conocía el miedo de perder a un hijo. «Lo siento mucho», dijo con sinceridad. «Debe ser un dolor que nunca desaparece». «No desaparece», confirmó don Ernesto, «pero puede transformarse en algo que ayude a otros». Mientras conversaban, una joven madre pasó junto a ellos, luchando por calmar a un bebé lloroso. Sin dudarlo, Sofía sacó de su bolso un pequeño sonajero artesanal que había traído para vender y se lo ofreció a la mujer. «Tome, quizás esto ayude», dijo con una sonrisa. La mujer agradeció conmovida, y efectivamente, el bebé se distrajo con el colorido juguete. Don Ernesto observó la escena con una mirada de aprobación. «Acaba de demostrar exactamente lo que le decía», comentó cuando la mujer se alejó. «Un pequeño acto de bondad puede significar mucho». Durante los días siguientes, mientras Mateo se recuperaba, Sofía se encontraba casualmente con don Ernesto en los alrededores de la basílica. Sus conversaciones, siempre reconfortantes, giraban en torno a la fe, la esperanza y las pequeñas bendiciones cotidianas. Para Sofía, aquel amable peregrino se había convertido en un apoyo inesperado, aunque seguía sin saber quién era realmente. Lo que sí notaba era que, misteriosamente, todas sus necesidades estaban cubiertas. El tratamiento de Mateo continuaba sin que nadie le pidiera pago alguno.
La posada donde se alojaban extendió su estancia por cortesía, y cada día aparecían pequeños detalles, comidas preparadas, ropa limpia para Mateo, incluso un pequeño libro de oraciones que el niño hojeaba con fascinación. «Mamá, ¿crees que son los ángeles de la Virgencita quienes nos traen estas cosas?», preguntó Mateo una tarde mientras compartían una merienda en su habitación. Sofía sonrió, acariciando el cabello de su hijo. «Sí, mi amor. La morenita tiene muchos ángeles, algunos con alas invisibles que caminan entre nosotros». Lo que Sofía no sabía era que Miguel, el asistente de don Ernesto, escuchaba esta conversación desde el pasillo, conmovido por la fe inquebrantable de aquella mujer. Cuando regresó junto a su jefe para informarle sobre la mejoría del niño, no pudo evitar compartir lo que había escuchado. «Don Ernesto», dijo Miguel con cierta vacilación, «creo que debería considerar hablar con ella, decirle la verdad». El anciano médico levantó la mirada de los documentos que revisaba. «¿Por qué crees eso, Miguel? Ella tiene lo que necesita, esperanza y fe». «Precisamente por eso», respondió Miguel. «Su fe es tan genuina que merece conocer la verdad. No creo que disminuya su devoción. Al contrario, podría ver en usted la manifestación de esa providencia divina en la que tanto cree». Don Ernesto guardó silencio, considerando las palabras de su asistente. Finalmente asintió. «Quizás tengas razón. Mañana hablaré con ella». La mañana siguiente, Mateo estaba lo suficientemente recuperado para dar un pequeño paseo. Sofía lo llevó a los jardines cercanos a la basílica, donde el niño observaba fascinado a las palomas que se reunían alrededor de los peregrinos que les arrojaban migas de pan. «Mira, mamá, ese señor está allí otra vez», exclamó Mateo, señalando hacia don Ernesto, quien efectivamente se encontraba sentado en una banca cercana. Sofía saludó con la mano, y don Ernesto les hizo una seña para que se acercaran. Al llegar junto a él, Sofía notó algo diferente en su expresión, una mezcla de determinación y nerviosismo que no había visto antes. «Me alegra ver que el pequeño Mateo está mejor», dijo don Ernesto, ofreciéndole al niño un pequeño paquete envuelto en papel colorido. «Te traje algo que quizás te guste». Mateo, con la aprobación de su madre, desenvolvió el regalo descubriendo un hermoso rosario de madera tallada con incrustaciones de concha nácar. «Es precioso», exclamó el niño. «Gracias, señor. Perteneció a mi hijo», explicó don Ernesto con voz suave. «Se llamaba Eduardo y tenía más o menos tu edad cuando partió al cielo». Sofía sintió un nudo en la garganta. «No podemos aceptar algo tan valioso, señor Linares», completó él. «Ernesto Linares. Y por favor, insisto, Eduardo estaría feliz de saber que su rosario está en manos de un niño con tanta fe como Mateo». El nombre provocó un destello de reconocimiento en Sofía. «¿Linares? ¿Como el Centro Médico Linares?», preguntó, refiriéndose al prestigioso Hospital Pediátrico de la Ciudad de México. Don Ernesto asintió. «Sí, como el hospital. De hecho, ese es uno de los motivos por los que quería hablar con ustedes hoy». Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. «Sofía, hay algo que debes saber. La ayuda que han recibido estos días no fue exactamente un milagro anónimo». Mientras Mateo se distraía con unas palomas cercanas, don Ernesto le explicó a Sofía quién era realmente. Un reconocido cardiólogo pediátrico, fundador del Centro Médico Linares, quien había perdido a su único hijo por una complicación respiratoria similar a la que afectaba a Mateo. Le contó cómo, tras presenciar su desesperación en la explanada, había movilizado recursos para ayudarlos. «Pero, ¿por qué nosotros?», preguntó Sofía, abrumada por la revelación. «Hay tantas personas necesitadas aquí, porque vi en usted algo que perdí hace mucho tiempo, una fe inquebrantable», respondió don Ernesto con sinceridad. «Cuando Eduardo murió, mi esposa y yo nos sumimos en la desesperación. Ella nunca se recuperó y falleció 2 años después. Yo me refugié en mi trabajo, construyendo un hospital en memoria de mi hijo, pero por dentro estaba vacío. Hasta que hace 5 años, durante mi peregrinación anual, presencié cómo una madre como usted rezaba con tanta convicción que me hizo cuestionar mi propio abandono espiritual». Sofía escuchaba en silencio, con lágrimas en los ojos. «Desde entonces», continuó don Ernesto, «cada 12 de diciembre vengo no solo a recordar a Eduardo, sino a buscar familias a quienes pueda ayudar. No lo hago para sentirme mejor conmigo mismo, sino porque creo que es lo que la Virgen me pidió que hiciera con mi vida y mis recursos». «Entonces, ¿no fue un milagro?», preguntó Sofía con voz temblorosa. Don Ernesto sonrió con calidez.
Eso depende de cómo defina un milagro, Sofía. ¿No es milagroso que, entre miles de peregrinos, nuestros caminos se cruzaran? ¿Que yo estuviera allí justo cuando Mateo más lo necesitaba? ¿Que después de años de sentirme vacío, encontrara propósito en ayudar a otros como ustedes? Sofía permaneció en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. Su mirada alternaba entre don Ernesto y su hijo, quien, ajeno a la conversación, seguía jugando con las palomas. «No sé qué decir», murmuró finalmente. «Toda mi vida he creído en los milagros de la Virgen, pero nunca pensé que se manifestarían a través de alguien como usted». «Los designios divinos son misteriosos», respondió don Ernesto. «A veces nos llegan como rayos de luz desde el cielo, y otras veces, a través de manos humanas imperfectas como las mías». Mateo regresó corriendo hacia ellos. «Mamá, una paloma se posó en mi hombro. ¿Crees que era un ángel?». Sofía intercambió una mirada cómplice con don Ernesto antes de responder. «Quizás lo era, mi amor. Los ángeles vienen en muchas formas». «Señor», dijo Mateo dirigiéndose a don Ernesto, «¿usted también cree en los ángeles?». El médico se inclinó para quedar a la altura del niño. «Más que nunca, Mateo. Y creo que a veces, sin saberlo, todos podemos ser ángeles para alguien más». Epílogo. Una semana después, Mateo recibió el alta médica. Su recuperación había sido notable, y aunque necesitaría seguimiento, los médicos estaban optimistas sobre su pronóstico a largo plazo. La mañana de su partida, Sofía y Mateo hicieron una última visita a la basílica. Mientras el niño depositaba un pequeño dibujo entre las ofrendas, una representación colorida de la Virgen rodeada de ángeles con rostros sorprendentemente parecidos a don Ernesto y su equipo, Sofía rezaba en silencio. «Gracias, madrecita, por enseñarme que los milagros tienen muchas formas», susurró. «Y gracias por recordarme que la fe no solo consiste en recibir, sino también en dar». Al salir, encontraron a don Ernesto esperándolos. Junto a él había una mujer joven con un bebé en brazos, visiblemente angustiada. «Sofía», dijo don Ernesto, «esta es Carmen. Viene desde Oaxaca y su pequeña necesita atención médica especializada». Sofía comprendió inmediatamente. Extendió su mano hacia Carmen con una sonrisa cálida. «No te preocupes», le dijo. «Estás en buenas manos. La Virgen te ha puesto en el camino correcto». Mientras don Ernesto se alejaba con Carmen para explicarle los detalles de la atención que recibiría su bebé, Mateo tiró suavemente de la falda de su madre. «Mamá, ¿nosotros también somos ángeles ahora?», preguntó con inocencia. Sofía se arrodilló frente a su hijo, acomodando el pequeño rosario que ahora colgaba del cuello de Mateo. «Todos podemos serlo, mi amor. Ese es quizás el milagro más grande, que la bondad se multiplica cuando la compartimos». Antes de abordar el autobús que los llevaría de regreso a su pueblo, Sofía miró una última vez hacia la basílica. El sol de diciembre iluminaba la imagen de la guadalupana, y por un instante le pareció que la Virgen sonreía de manera especial, como si compartieran un secreto. En su bolso, junto a los medicamentos de Mateo, llevaba una tarjeta con el nombre del Centro Médico Linares y una nota escrita a mano por don Ernesto. «Los milagros no terminan en diciembre. Vuelvan cuando lo necesiten». Sofía guardó la tarjeta cerca de su corazón. Había llegado a la Ciudad de México buscando un milagro y se marchaba con algo aún más valioso: la certeza de que la fe, cuando se entrelaza con la bondad humana, crea una red invisible pero poderosa que sostiene a quienes más lo necesitan. Mientras el autobús se alejaba de la ciudad, Mateo se quedó dormido con el rosario entre sus pequeñas manos. Sofía observaba el paisaje cambiante a través de la ventanilla, pensando en cómo contaría esta historia en su pueblo. Quizás hablaría del milagro médico, o tal vez de la generosidad de un hombre marcado por su propia pérdida. Pero en su corazón, sabía que contaría la verdad más profunda: que a veces los ángeles no tienen alas, sino batas blancas y corazones rotos que siguen encontrando formas de amar. Y en eso, precisamente, residía el verdadero milagro.